Vamos a continuar entonces con nuestra serie de Iglesia con fundamentos bíblicos. Hoy día vamos a seguir hablando acerca de esto tan importante que Dios ha puesto en nuestros corazones para fundamentar a la iglesia. Qué importante, hermanos, que es el fundamento bíblico. Qué importante. ¿Sabes por qué? Porque hoy día hay muchas iglesias que no tienen un fundamento bíblico, hermanos que no tienen una razón ni un culto racional, no saben cómo es que se adora a Dios y lo hacen por imitar o por escuchar falsas doctrinas. Entonces es muy importante, hermanos, que estemos seguros por medio de la palabra de que estamos adorando a Dios correctamente. Dios no quiere nada de lo que nosotros creemos que podría ser. No se trata de yo creo que a Dios le gusta esto. No, hermanos. Dios ha dejado su palabra hermosa, ¿verdad? Esta poderosa palabra en donde se nos deja toda la instrucción bíblica en cómo debemos servir a Dios, cómo debemos hacer iglesia, sobre todo en nuestros tiempos, y créame que en ningún caso es una improvisación. Así que yo los invito a que tome su lugar ahí en su casa, se quede quieto, trate de no estar haciendo otras cosas más que escuchar la palabra de Dios, que es lo importante, y vamos a ver qué Dios tiene preparado para nosotros. Este es el día del Señor y nos vamos a alegrar. Entonces, iglesia con fundamento bíblico, y hoy día vamos a hablar acerca de una iglesia eficaz, ¿ok? Recordando los temas anteriores, dijimos 10 fundamentos. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es quien la dirige. ¿Ok? Dijimos también que Cristo es el Salvador de la iglesia. Dijimos que Cristo es el dueño de la iglesia. No somos los pastores, es Cristo el dueño. El punto 4, cuarto fundamento es la iglesia es protegida por Cristo. Gracias, Señor, por ello. Cristo es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos, es el Señor. El punto 7, Cristo nos pone a todos nosotros en una iglesia local para crecer y madurar. Usted dice, claro, pero usted lo dice porque es el pastor. Yo te quiero decir que durante toda mi vida yo estuve en una iglesia sirviendo al Señor fielmente, ¿verdad? Respetando a nuestros pastores hasta el día de hoy, ¿verdad? Y en obediencia, en servicio al Señor. Así que todo lo que nosotros te podemos decir hoy día como pastores es porque nosotros también lo hemos vivido y queremos darte el mejor consejo para tu vida hoy día como congregante de esta iglesia local o como si no eres de esta iglesia y estás escuchando para la iglesia en donde tú participas, ¿ok? Pero Cristo, el Señor, nos pone en una iglesia local para poder crecer y madurar. El punto 8 es que la iglesia es, todos nosotros somos los guardadores de las verdades de Dios. El punto 9, la iglesia es cuidada y disciplinada, lo que hablábamos en la mañana, por Dios, por Cristo, ¿verdad? Por medio de su palabra. El punto 10 final es la iglesia es la única proclamadora de la verdad del Evangelio. La iglesia es la única proclamadora de las verdades del Evangelio. Así que esos son los puntos que ya vimos en las predicaciones de las semanas anteriores, ¿ok? Si usted tiene duda, puede volver a escucharlo. Pero hoy día vamos a seguir hablando de la palabra del Señor. Entonces, cuando el pastor de la iglesia local ignora o desatiende alguna de estas verdades que hemos mencionado, es cuando la iglesia entra en una crisis constante. Cuando el pastor comienza a hacer las cosas que él cree, que él piensa y no considera los fundamentos bíblicos para la iglesia, esa iglesia, ese grupo de personas va a estar en una incertidumbre, va a comenzar a experimentar muchas crisis espirituales, ¿verdad? Y en su vida diaria. Entonces la gente no crece y comienza a desfallecer. La gente, vienen los problemas y las personas realmente son desmoronadas, como aquel pasaje que nos habla de aquel que edificó su casa sobre la roca o sobre la arena. Si edifica sobre la arena,
que es en tus principios, en tu forma de pensar, en la psicología, en el mundo, en estas sociedades, si construyes en la arena, entonces vienen los problemas y hasta ahí va a quedar tu casa. Pero si construyes en la roca que es Cristo, en su palabra, vienen los problemas, vienen los vientos, viene el agua, ¿verdad? Viene que van a dar con ímpetu sobre tu casa, pero tu casa va a permanecer porque está fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Entonces, cuando un pastor desconoce estos fundamentos bíblicos y no los comparte con sus hermanos, ¿verdad? Que Dios ha puesto ahí en su iglesia a dirigir, esa iglesia va a estar en una crisis, va a tener pocas fuerzas. Son arrastrados muchas veces también este tipo de iglesias por las modas evangélicas que están a la orden del día. Todos los días aparece una nueva moda cristiana evangélica. Usted la ha visto, yo veo por Facebook lleno de gente haciendo el último desafío de no sé qué, haciendo no sé cuánto, cosas que pareciera que lo muestran como algo espiritual, pero son puras tonteras, ¿verdad? No tienen nada que ver con el fundamento bíblico. Hoy día, hermanos, es un tiempo para buscar del Señor y para estar sumergidos en la palabra del Señor. Eso no se quita que usted sea chistoso, eso no significa que usted sea alegre, gozoso, por el contrario, conocer la palabra del Señor te da paz en tu corazón. Conocer la palabra del Señor te da seguridad de que realmente estás, valga esta redundancia, seguro en Cristo. ¿Ok? Entonces es importante, hermanos, que la iglesia esté fundamentada en el Señor. Y todo esto anterior que acabamos de hablar es responsabilidad del pastor. Es responsabilidad, Dios nos va a pedir cuenta. Ahora, pero ¿cuál es la función real y bíblica del pastor? Porque a lo mejor vamos a culpar en todas las situaciones al pastor, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿verdad? Un pastor en cada iglesia no debe tratar de suplir la necesidad de cada uno. Es imposible, ¿verdad? Yo no podría ser, no me puedo meter en todos sus problemas, así como particularmente, porque es imposible. Yo tengo mis capacidades, ¿verdad? Pero sí yo puedo compartir con ustedes, apacentarlos, ¿verdad? Como pastor de esta iglesia, de esta iglesia local, nutrirlos por medio de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo les va a ayudar a que ustedes puedan aplicar esta palabra en su vida cotidiana. También su función del pastor en términos generales es supervisar el rebaño. De aquí deriva la palabra obispo, que significa cuidar. Obispo significa es un cuidador, obispo es un supervisor, ¿ok? Hoy día ese concepto de obispo se le ha dado como algo rimbombante, como algo más jerárquico, pero en realidad bíblicamente el concepto obispo es cuidar. Y los pastores estamos para cuidar el rebaño que es del Señor. Por ejemplo, yo me recuerdo ahora que nuestra hermana Gigi, ella trabaja, ¿verdad? No sé si lo sigue haciendo, pero me recuerdo que en algún momento ella trabajaba en su casa cuidando algo muy valioso, que eran niños de sus vecinos, ¿verdad? Ella era una cuidadora, mientras los papás de esos niños iban a trabajar, ella cuidaba a esos niños y los cuidaba de una manera, me imagino, con mucha dedicación, ¿verdad? Ahí atento, ¿verdad? A todo lo que sucede, porque ella va a dar cuenta a sus papás, a los papás de esos niños, por el cuidado de ellos, en caso de que les pasara algo, ni Dios lo quiera. Pero ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? Los pastores somos encargados de cuidar la iglesia, que no es nuestra, sino que es del Señor. Y un día le daremos cuenta y también el Señor nos va a recompensar, pero vamos a estar un día dando cuentas por cada uno de ustedes. Así que oren por nosotros, sean obedientes y hagamos iglesia como la Biblia nos manda a hacer, ¿ok? Entonces decíamos que de acá viene este nombre obispo, que es supervisar, que es cuidar el rebaño. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Por medio de la palabra. Fíjense que todo lo que nosotros podamos hablar siempre cae, siempre llega a esto tan hermoso que es la palabra del Señor. ¿Cómo nos santificamos? Por medio de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos caminar esta vida diaria? Con la palabra del Señor como nuestra lámpara a nuestros pies. ¿Ok? Bueno, en el siguiente pasaje vamos a ver cómo el Espíritu Santo comenzó a guiar a los apóstoles para establecer los principios que hasta el día de hoy nos rigen para que las iglesias locales sean eficaces y funcionen con el propósito que Dios creó desde el principio. ¿Ok? Entonces vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 1
al 2. Búsquelo ahí entonces, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 2. Nuestra hermana allí ahí nos responde, dice que aún hace esto de cuidar a los niños y dice que es una gran responsabilidad, sin duda. Así que hacer iglesia también es una tremenda responsabilidad. ¿Ya lo encontró? Hechos capítulo 6, versículo 2. Del versículo 1, me equivoqué, 1, 2 hasta vamos a avanzar hasta como el 7 más o menos. Así que Silvana, agrégale ahí hasta el 7. No lo vamos a leer entero, pero vamos a leer algunos pasajes, ¿ok? Hechos capítulo 6, del 1 al 7, ¿ok? Entonces, en este pasaje que vamos a leer, veremos cómo el Espíritu Santo comenzó a guiar a los apóstoles, que fueron los fundadores, junto con el Señor, por supuesto, de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y aquí se establecen los principios bíblicos, los fundamentos que hasta el día de hoy nos rigen para que la iglesia local sea eficaz. Amén. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 6, 1 en adelante. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, algo pasó ahí, ¿verdad? Comenzó a crecer la iglesia, ¿verdad? Se dieron cuenta que esto estaba tomando forma y aquí algunos comenzaron a murmurar. ¿Quiénes? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, aquí viene la murmuración, el cagüín, ¿verdad? Decimos en Chile, ¿verdad? El pelambre. ¿Cuál era ese tema? Decían ellos, los griegos decían de los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ok? Vamos a un día también a hablar acerca de la función de la iglesia hacia las viudas, pero que son verdaderamente viudas. Ahí es importante ahondar en esto. Entonces estaba esta murmuración de los griegos contra los hebreos y decían ellos, mira, las viudas de los hebreos están siendo desatendidas en la distribución diaria. Veamos el versículo 2. Entonces los 12, está hablando de los discípulos, los apóstoles, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, dicho de paso, discípulo viene del griego matetes, ¿verdad? Y esto significa aprendiz, seguidor. Entonces los apóstoles convocaron a la multitud de discípulos y les dijeron, discípulos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Cuál era lo que se criticaba? Decían que los apóstoles, en este caso dentro del hebraísmo, estaban desatendiendo el cuidado de las viudas. O sea, algo muy doméstico, ¿verdad? Algo muy doméstico, la distribución diaria de las mesas, de los alimentos, de los recursos, etcétera. Recuerde que también ahí hay un contexto de esta iglesia primitiva. Entonces, cuando los apóstoles comienzan a escuchar estos reclamos, estas murmuraciones, ellos dicen, no es justo que nosotros, como apóstoles, como líderes de la iglesia y responsables ante Dios de todos ustedes, discípulos, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta acá, una pregunta que a lo mejor muchos se van a hacer. Quizás ahí, dependiendo del corazón, va a ser la pregunta, pero una pregunta para ustedes. ¿Servir las mesas es algo deshonroso? Aprovechando este Día de las Madres, para algunas mujeres, ¿verdad? Que tienen hijos, ¿verdad? Para ellas, cuidar a sus hijos o servir a sus hijos o a su familia con los quehaceres de la casa, por ejemplo, es algo deshonroso, es algo así como ofensivo. Bueno, es un paréntesis, ¿verdad? Pero en cuanto a la iglesia, servir las mesas, preocuparse de las cosas domésticas de una iglesia en general, ¿es algo deshonroso? No, ¿verdad? No es deshonroso, pero es un trabajo secundario que no necesariamente corresponde a los pastores. ¿Ok? Quiero decir esto, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no nos va a pedir cuenta a los pastores por haber o no cumplido labores eh, como servir mesas. ¿Ok? Es importante esto. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo que nosotros no debamos hacerlo. Los que nos conocen, ¿verdad? Nosotros como pastores, junto a mi esposa, saben
porque nos encanta servirles, nos encanta estar ahí con ustedes en la construcción, en el aseo de la iglesia, en todo en realidad nos encanta poder participar y oramos al Señor para que siempre tengamos esas fuerzas. Pero mi responsabilidad delante de Dios no es eso, sino que es la función principal del pastor es el estudio de la palabra de Dios para preparar el alimento que les vamos a entregar a ustedes y que ustedes puedan nutrirse, ¿verdad? Nutrirse como rebaño, como ovejas del Señor. Y junto con, con la palabra del Señor también es la oración, ¿ok? La palabra y la oración. Estamos fundamentando la iglesia, ¿ok? Yo no creo que usted con esto vaya a pensar que de ahora en adelante nosotros no vamos a hacer nada más. Hoy día como iglesia lo estamos haciendo todo, estamos acá nosotros dentro de la iglesia y nos toca hacer, créanme, de todo, limpiar la iglesia, preparar todo aquello. Esto es trabajo que no tiene que ver mucho con la palabra y con la oración, sin embargo, hoy día lo hacemos. ¿Ah? Así que quiero dejar claro para que no se vaya a confundir. Estamos estableciendo los roles y las funciones dentro de la iglesia. Ya lo hicimos dentro de la familia, ¿se recuerda? El rol del hombre, la esposa, los hijos, etcétera. Hoy día dentro de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Si tiene dudas, me pregunta. ¿Cuál es entonces la labor, la responsabilidad del pastor dentro de una iglesia? La palabra del Señor, prepararse, estudiar, compartir la palabra del Señor, darle ese alimento a usted y la oración. Si yo no cumplo con ello, Dios, voy a estar en un problema con Dios, ¿ok? Y usted como rebaño se va a ver afectado, ¿ok? Bien, entonces ya establecido eso, vamos a pasar al versículo 3. Estamos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice, buscad pues, recuerde que en el anterior dice, no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, ¿dónde? ¿Afuera? No, entre vosotros, le está hablando a los cristianos, a los discípulos. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, ¿a cuántos? A 7 varones, y aquí comienzan los requisitos, no era cualquiera, no era el que quiere, no era el acomedido, ¿verdad? Primero, acá dice, a 7 varones de buen testimonio, ahí está un requisito, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo, o sea, también responsables, ¿ok? 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y responsables, ¿ok? No irresponsables, responsables, ahí sí, para que no se vaya a entender mal. Entonces, acá vemos cómo ellos comenzaron a delegar el trabajo en otros para que la iglesia local comenzara a funcionar. O sea, el pastor debe delegar. Y más de ustedes, más de alguno por ahí en su casa, alguno o alguna, va a estar diciendo, pero es que estos pastores, este pastor siempre no nos deja hacer nada, siempre está haciendo todo, es yo, que no sé qué. Fíjate que no es así. Nosotros lo que más queremos es que ustedes trabajen para el Señor, pero tiene que haber un orden, partiendo por congregarse, ¿verdad? O sea, si no te congregas, no puedes estar en ningún cargo de liderazgo, ¿verdad? Si no te congregas, no puedes estar en la alabanza. O si estás en la alabanza y te congregas, pero no vienes a los ensayos, por ejemplo, no puedes estar en la alabanza. ¿Ok? Si eres una maestra de la escuela dominical, por ejemplo, pero no participa de los estudios bíblicos, no puedes ser maestra de la escuela dominical, de la iglesia infantil, porque no vas a estar alineada ni vas a ser un ejemplo para la iglesia en general. Entonces, tiene que haber un orden, ¿ok? Nosotros hemos delegado responsabilidades a muchos de ustedes y también a muchos de ustedes hemos quitado esas responsabilidades porque no han dado al tema del orden, ¿verdad? A los requisitos que deben existir dentro de la iglesia. Somos una iglesia que tiene que ser ordenada, ¿verdad? Y la autoexigencia tiene que partir por uno. ¿Ok? Entonces, acá vemos cómo ellos comenzaron a delegar el trabajo en otros para que la iglesia local funcionara. O sea, delegar es algo bíblico. Aquí vemos el ejemplo. Dice el versículo 4. El 3 dijeron, busquen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Pero en el versículo 4 dice, y nosotros, los apóstoles están hablando ahí, persistiremos en, y ahí está, la oración y el ministerio de la palabra.
¿Por qué los pastores debemos entonces persistir en la oración? ¿Es importante la oración? ¿Es importante que el pastor esté lleno de la presencia de Dios, que tenga sus oídos espirituales afinados a la voz de Dios? ¿Qué creen ustedes? Sin duda, hermanos. La base es la oración, la comunión, la llenura del Espíritu Santo. Luego, con eso, yo ya estoy apto para poder leer la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a veces simplemente estudio la palabra como un libro, ¿verdad? Como un libro de estudio y me memorizo historias, me memorizo situaciones, hago una excelente hermenéutica, pero no soy capaz de vivir esa palabra. ¿Qué será mejor? Entonces, debo estar lleno de la presencia del Señor en comunión, en oración. Entonces la oración es la comunión con Dios, en donde vamos a recibir esta guía de parte del Señor. Aquí vamos a recibir las instrucciones de nuestra cabeza, que es Cristo. Cristo en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para poder dirigir a su iglesia, a su cuerpo, ¿verdad? Entonces es importantísimo este tema de la oración y la comunión. El ministerio de la palabra, cuando habla acá, es el estudio sistemático, profundo y también con responsabilidad, ¿verdad? De estudiar las profundidades de la palabra del Señor. No puedo yo pescar un texto y compartírselo a usted así como, mira, aquí lo que dice que Jesús lloró. Entonces, esto nos enseña que tenemos que llorar. Llorar es bíblico. Amén, hermano, amén. ¿De qué estamos hablando? Es importante, hermanos, que el pastor, o aplícalo también tú como maestro, tú como del grupo que desarrolles el liderazgo, debes esforzarte por estudiar, debes esforzarte por ir primero en comunión con Dios y luego ir a las profundidades de la palabra. Eso es el ministerio, el servicio de la palabra para los congregantes, para la iglesia local. Porque, ¿sabes qué? Es muy preocupante ver que los pastores no tienen hoy día tiempo para orar, que los pastores no tienen tiempo para estudiar las escrituras y están a última hora, ¿verdad? Hojeando lo que pueden predicar, así como pesca la Biblia y dicen, a ver qué predico hoy día. Ay, Capena nene, tú saliste, ya voy a predicar acerca de esto. Nuevamente, Juan 3:16, ya listo, ese es un texto fácil, aprendido y ahí que el Señor me ayude. Hay gente incluso que yo no estoy de acuerdo con esto, a pesar de que Dios sí nos puede inspirar, pero hay gente que dice, no, yo no voy a preparar el mensaje, voy a dejar que Dios, que el Espíritu Santo me guíe cuando esté en el púlpito, ¿verdad? Y ahí empiezan, ¿verdad? Y parten hablando de Adán y Eva, pasan por la crucifixión, se van al Apocalipsis, se devuelven y hacen una mercocha de todo y no tiene... Y la persona, claro, escuchó muchas reflexiones bíblicas, pero no hubo una guía, ¿verdad? En cuanto al concepto. Por eso a nosotros nos encanta, así lo sentimos de parte del Señor, de predicar en series, para que desarrollemos el tema en profundidad y vamos teniendo un hilo conductor en nuestras ideas de la palabra de Dios. Es cosa de que usted vea cómo el apóstol Pablo y los demás apóstoles y los escritores en general plasman en la palabra de Dios lo que Dios les ha entregado. Hay un orden, no saltan de un tema a otro, de un tema, no, tiene que haber un orden. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo en que como pastores, como ministros del Señor, como maestros, evangelistas, o a cargo del grupo que estés dentro de una iglesia, te prepares, que prepares la enseñanza que vas a entregar, ¿verdad? No hay nada más fome, no hay nada más lamentable que a lo mejor sentarte en una mesa, ¿verdad? Junto a tu familia, con un plato de comida que quizás se hizo de mala forma, todo ahí mal hecho, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Bueno, si tu esposa o tu esposo cocina muy mal, por lo menos considera la intención. Pero te imaginas, por ejemplo, a ver a nuestra hermana Brenda, que cocina tan espectacular, tan rico. Hermana Brenda, cuando pase la cuarentena, vamos a ir a su casa a almorzar. Nos estamos invitando. Pero se imagina usted a la hermana Brenda, que usted ya sabe que hace tortas, pero espectaculares. Viene y trae una torta y usted la prueba y la torta está salada, está mala, ¿verdad? La crema está como guau, ¿verdad? Y usted se la come y usted mira a la hermana y la hermana está así como, no me digan nada, no me interesa, ¿verdad? Le hice como pude nomás y si le gusta, le gusta.
Nosotros sabemos que nuestra hermana es completamente contraria, por eso le doy este ejemplo, contrario a esta situación. Entonces usted va a decir, hizo la torta a la rápida, ¿verdad? No le puso ni empeño. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Verdad? Bueno, cuando tú como maestro, como líder de algún grupo dentro de la iglesia, como pastor en mi caso, no preparamos el alimento para la iglesia, eso se va a notar. Eso va a tener un sabor malo, ¿verdad? Y probablemente Dios no nos respalde, porque a pesar de que igual pueda hablar, ¿ah? Pero vas a sentir que eso no está bien. Si eres una persona que discierne, ¿verdad? No va a estar bien. Me recuerdo muchas oportunidades que por situaciones de construcción en la iglesia, ¿verdad? Etcétera, uno se gastaba todas las fuerzas, en mi caso personal, en lo físico, ¿verdad? Y normalmente el día sábado me gusta a mí, me gusta hojear el mensaje, repasarlo, ¿verdad? Corregir algunas cosas ahí, pero me daba tanta rabia cuando llegaba sin ninguna fuerza ya a mi casa un día sábado en la noche y, y- y decía, Señor, te estoy dando lo peor, qué mal me siento, ¿verdad? Y esto es lo que les voy a preparar para compartir con mis hermanos. Entonces es importante, hermano, que podamos reflexionar en este fundamento bíblico. Acá los apóstoles les están diciendo, no es bueno, no es justo que nosotros tengamos que dejar la oración y dejar el profundizar en la palabra y el conocimiento de Cristo por atender las mesas. Esto nos habla justamente de un trabajo en equipo, ¿verdad? Recuerde que el pastor tiene una función de responsabilidad, ¿verdad? Pero yo sigo siendo igual que usted ante los ojos del Señor, pero a mí se me va a pedir cuentas que a ustedes no les van a pedir. Pero van a haber cosas que Dios les va a pedir cuentas a ustedes que a mí Dios no me va a pedir. Entonces te das cuenta que es importante que podamos comprender cuáles son los fundamentos y cuáles son las responsabilidades y el rol de cada uno dentro de las iglesias. Hoy día partimos con el pastor, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar en esto. Entonces es preocupante ver que los pastores no tienen tiempo para orar, como decíamos, estudiar la escritura y están a última hora hojeando qué pueden predicar. Si un pastor no tiene tiempo para persistir en este trabajo esencial, la pregunta es, entonces, ¿cómo van a estar esas ovejas? Luego sigue el capítulo, vamos a leer acá el versículo 7, luego sigue el capítulo y dice que eligieron a unos cuantos para el trabajo, que pusieron las manos, ¿verdad? La imposición de manos, acá hay una enseñanza acerca de eso, ponen las manos los apóstoles, ¿verdad? Etcétera. Y el resultado de ordenar el asunto fue el siguiente. Vamos a avanzar ahora entonces del capítulo 4 que estábamos, usted lea lo que falta, pero vamos a saltar ahora al versículo 7. Y dice así, y crecía la palabra del Señor. O sea, el orden los llevó a el crecimiento, ¿verdad? Se ordenaron, los apóstoles se dedicaron a la oración, a la palabra, y luego el versículo 7 ya nos da la respuesta. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es importantísimo. Recuerde que los sacerdotes estaban dentro de un contexto de la religiosidad. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. Entonces los apóstoles entendieron lo que muchos pastores, apóstoles, profetas, maestros de hoy no están entendiendo y no quieren entender. Pero al no entenderlo o al desatender estos principios, estas verdades, los que sufren son las ovejas, ¿ok? Entonces es importante, hermano, que usted ahí en su casa tenga un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a estar alineado a lo que la iglesia local establece por medio de la palabra de Dios para que usted pueda ser una persona apta para el trabajo dentro de la iglesia. Son muchos los llamados, son pocos los escogidos. El trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Y este poco tiene que ver porque, claro, hay muchos que quieren, pero son invalidados por su vida desordenada. Entonces Dios quiere que te ordenes, porque Dios quiere servir, quiere que tú le sirvas con los talentos, con los dones que Él te ha dado en tu vida. Así que a ordenar tu vida, ¿ok? Esta palabra es para todos ustedes, ¿verdad? Que tienen ahí en su corazón este anhelo de servir. Vamos entonces a escudriñar la escritura en el siguiente versículo y vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo
del 11 al 15. Efesios 4, del 11 al 15. Ahí mientras tanto lo busca. Mire, cuando Jesús dijo escudriñar las escrituras, esto significa escarben, ¿verdad? También escudriñar también significa profundicen. ¿Dónde están los tesoros? Habitualmente, por ejemplo, si le digo, vamos a buscar un tesoro, ¿dónde podría estar? Posiblemente usted dice, lo está enterrado, ¿verdad? Pero ahora nosotros vamos a decir que estos tesoros están justamente escondidos, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar estos tesoros en la palabra del Señor, ¿qué debemos hacer? Comenzar a profundizar, comenzar a escarbar, ¿verdad? A buscar, ¿verdad? A usar todo lo posible para encontrar este tesoro que es para nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces, acá vamos a ver esto de escudriñar. Efesios capítulo 4, 11 al 15. Gracias, Luis, ahí Silvana también por compartir. Dice así, Efesios 4, 11. Él mismo, acá se refiere a Cristo, ¿ok? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, vamos contándolo, apóstoles, profetas, a otros evangelistas, tenemos tres ahí, apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores, ahí está, y maestros. ¿Cuántos son? 5. ¿Lo puede decir conmigo? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿ok? Ahí están 5, recuerden, son 5 ministerios, 5 servicios dentro de la estructura de la iglesia como tal. Acá está hablando el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y le da entonces esta instrucción, ¿verdad? Le está diciendo que Cristo fue el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, acá hay una pregunta. Cristo estableció, constituyó a estos cinco roles, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad está en el versículo 12. Dice, ¿cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, ¿ok? Todos los cristianos somos santos, somos santificados, apartados. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que Cristo haya constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Cuál es la finalidad? Para que seamos nosotros, como santos del Señor, como iglesia suya, seamos perfeccionados, ¿ok? Esa es la finalidad. Ahora, ¿para qué tenemos que ser perfeccionados? Aquí está la segunda pregunta. ¿Para qué somos perfeccionados? Dice el versículo ahí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, todos nosotros, ¿ok? Entonces, volvamos. Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? Ahora, ese es el con qué fin, para qué. Y ahora, ¿cuál es la meta? ¿Ok? Porque tenemos a estos apóstoles, ¿verdad? Profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ya sabemos cuál es la finalidad, ya sabemos para qué es. Ahora, ¿cuál es la meta? Hay que siempre tener metas en esta vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la meta de todo esto? Dice así, el versículo 13 dice, ahí están, hay varios puntos. Hasta que lleguen todos, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ok? O sea, volvamos, no siga leyendo, por favor. El Señor constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, para que seamos perfeccionados, para que estemos capacitados para la obra, para el servicio del ministerio, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, dice, al conocimiento del Hijo de Dios. Después dice, dice, a un varón perfecto, o sea, una meta tremenda, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está nuestra meta, ahí tiene que estar puestos sus ojos. Cuidado con esa falsa humildad. Una pregunta para todos los que están acá conectados. ¿Quieres ser como Cristo? No, yo no. Va a decir el falsa humildad va a decir, no, yo no. Si Cristo, es el Señor. Yo no. Hermano, el Señor dice que debemos ser imitadores de Él, ¿verdad? Nuestra meta es ser como Jesús.
es llegar a ser como Jesús, a pesar de que nunca vamos a lograrlo, porque Él era completamente santo, ¿verdad? Un día tendremos nuestros cuerpos glorificados sin duda, pero nuestra meta tiene que ser esa medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14 dice, ¿para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de viento de doctrina. Ahora, por eso Dios ha puesto a la iglesia. Por eso Dios puso pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, todo lo que hablamos recién, el pasaje. Esa es la finalidad, ¿verdad? Para que crezcamos, ¿verdad? Para que estemos, nos capacitemos para servir, ¿verdad? Pero mira, dice que también es para que no seamos como niños fluctuantes, o sea, está hablando de una madurez. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Mira, una doctrina por acá, y te fuiste con esa doctrina. Otra doctrina nueva, y te vas con esa doctrina. ¿Por qué? Porque no tienes un fundamento, porque no sabes discernir. ¿Y cómo vas a discernir? Por la palabra del Señor. ¿Quién te va a enseñar la palabra del Señor? Sin duda el Espíritu Santo te guía, pero Dios ha puesto pastores, maestros, evangelistas, para que tú seas edificado en la palabra del Señor. No seas orgulloso. Hay gente que dice, no, o sea, a mí el Espíritu Santo me enseña, yo no. Se están metiendo en problemas con este tipo de textos. El Espíritu Santo es el que nos convence del pecado cuando Él es expuesto a la palabra del Señor. Y sin duda que Él es nuestro maestro, ¿verdad? Pero recuerda que Dios usa pastores, evangelistas, profetas, ¿verdad? Apóstoles, ¿verdad? Eh, para esto. La pregunta es, ¿existen hoy día apóstoles? ¿Existen hoy día profetas? Bueno, va a ser una respuesta que vamos a tratar también de responder. Bueno, entonces el versículo 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema, esta palabra es rara, así que hay que buscarla, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿ok? Está hablando de la unidad de la iglesia, de la instrucción y de la estructura. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, maduremos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿El pastor? No, aquí lo dice, esto es Cristo. Él es la cabeza, pero Cristo puso, ¿verdad? Pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Cristo los puso, Dios los puso, ¿verdad? Entonces es importante que no ni menospreciemos esta palabra y también que nosotros acá podamos entender lo que esto significa, ¿verdad? Y aplicarlo correctamente en la Biblia, ¿verdad? A veces los hermanos se confunden, ¿ah? A veces se confunden con la buena onda del pastor con y con la flexibilidad en relación al pecado. No hay que confundirse, ¿verdad? Podemos ser muy simpáticos, ¿verdad? Muy cercanos, pero jamás vamos a transar la palabra del Señor, ¿verdad? Y los que ya hemos tenido esta oportunidad de conversar, saben ustedes que podemos ser muy cercanos, ¿verdad? Podemos ser muy a la par, ¿verdad? En muchas cosas. Pero cuando se trata de la corrección bíblica, vamos a hacer esa gran diferencia, ¿verdad? En el amor de Cristo, por supuesto, para que tú crezcas, para que tú seas edificado, no para que seas destruido. La disciplina es para tu edificación, ¿ok? Así que no se confunda. Entonces, acá ya nos damos cuenta y vamos a profundizar entonces en esto. Bueno, acá el Lolito nos comparte por el chat y nos dice estratagema, es una acción hábil y engañosa para conseguir algo. Ah, mira, ahí está, ¿verdad? Pero también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahí ya tiene un concepto, ¿verdad? Vamos entonces a seguir estudiando esto profundamente. Entonces dice, él mismo, Cristo, constituyó, estableció, llamó, preparó, trató, tomó, los puso como columnas, a eso significa constituir, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros
maestro. ¿Cuál era el fin entonces por el cual Cristo estableció estos 5 ministerios principales y fundamentales? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ya les dije que los santos somos nosotros, ¿verdad? Son ustedes la iglesia, los redimidos por Cristo, ¿verdad? La iglesia. Entonces, si ustedes son los santos, ¿quién los va a perfeccionar? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno, la palabra de Dios, muy bien, el Espíritu Santo, muy bien, sin duda, pero aquí el pasaje nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Estos 5 personajes que la Biblia menciona, estas 5 funciones, ¿verdad? 5 títulos, como usted lo quiera llamar, roles, son los encargados de perfeccionar a la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Entonces, ¿qué significa perfeccionar? Es una palabra que yo me voy a preguntar acá, ¿verdad? ¿Qué es perfeccionar? ¿Qué significará perfeccionar? ¿Que te borre las arruguitas que te están saliendo? ¿Que si andas chueco te enderece? ¿Que si hablas mal te corrija? No, ¿verdad? No, 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 no. Sin duda que uno puede ah, eh, darle algunos tips a algunos hermanos, ¿verdad? Para que mejoremos nuestras cosas en general. Pero esto va mucho más allá, porque la palabra perfeccionar en el griego es la palabra catartizo, que lo hemos visto en otras oportunidades. Perfeccionar acá es en el griego catartizo. ¿Y qué significa perfeccionar? ¿Verdad? Porque acá está diciendo que la función de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es perfeccionar a los santos, catartizo. Esto significa para restaurar, para hacer aptos, ¿ok? Preparar, capacitar, instruir, ¿verdad? Ajustar. ¿Verdad? Eso significa preparar, catartizo, ¿verdad? Lo repito, restaurar, hacer aptos, preparar, capacitar, instruir, ajustar, ¿verdad? Entonces, el otro día veía, compartía con una persona que se dedica a la restauración de los pianos y qué sé yo, y él justamente perfecciona, ¿verdad? Porque hace esto, ¿verdad? El piano hay que ajustarlo, hay que prepararlo, ¿verdad? Hacer apto para que suene, hay que restaurar. Todo eso tiene que ver con perfeccionar, ¿verdad? Ahora, usted aplíquelo esta palabra catartizo, perfeccionar, que es lo que tenemos que hacer los pastores, los maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Esto aplíquelo a su vida espiritual, ¿verdad? ¿Será posible que un pastor, que un evangelista, que un maestro pueda a usted como congregante de la Iglesia de Cristo, puede usted ser perfeccionado, restaurado, hacer apto para el trabajo, capacitar, instruir, ajustar? Entonces, eso es importante que usted lo pueda analizar en su vida espiritual. Y también usted esté dispuesto a recibir esto, porque vamos a ver muchos hermanos dentro de las iglesias que no están dispuestos. Lamentablemente no están dispuestos a ser perfeccionados por la palabra del Señor, ¿verdad? Son hermanos que son autosuficientes y eso está mal, está muy mal, ¿verdad? Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Eso demuestra un corazón dispuesto a ser perfeccionado, restaurado, capacitado, instruido, ajustado, ¿verdad? Habla del corazón. Entonces, la palabra restaurar, ¿cómo se aplica? ¿Cómo somos restaurados nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Cómo somos restaurados? A través de la enseñanza de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? A través de la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que es la verdad en el concepto bíblico? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, que es Cristo mismo, es la verdad. ¿Ok? Entonces, somos restaurados a través de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, la palabra de Dios, y esa verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la carga del pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Y comenzamos a ser restaurados, catartizo, perfeccionados, restaurados. Comenzamos a ser
aptos para, somos preparados, somos capacitados, somos instruidos y somos ajustados, ¿verdad? Hay partes que quizás hay que apretar, en otras partes hay que aflojar, pero todo eso lo va haciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, restaurar tiene siempre que ver por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Ok, es la palabra de Dios. Todo en la iglesia tiene que ver con la palabra de Dios. Una pregunta para ustedes. ¿Qué cantamos en la iglesia? ¿Qué cantamos en las alabanzas? ¿Qué cantamos? Una pregunta para todos los que están ahí en sus casas. ¿Qué cantamos en estas alabanzas, en estos cánticos que elevamos semana a semana? ¿Qué cantamos? ¿Qué es? ¿No es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios, hermanos. Cantamos sus proezas, sus palabras, ¿verdad? Todo el cántico que nosotros hacemos, estamos hablando de su palabra, ¿verdad? Cuando decíamos en la mañana, ¿verdad? Hasta los cielos es tu misericordia, palabra de Dios. Grande y fuerte ser, vestido de gloria, palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Salmo 128. Es la palabra. Entonces nosotros lo que cantamos es siempre la palabra de Dios, sus atributos, ¿verdad? Todo tiene que ver entonces con la palabra, ¿ok? Entonces somos restaurados por medio de la palabra. Compartimos con otros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa compartimos? A lo mejor, bueno, algunos por ahí comparten de cómo llegaron a Cristo, su testimonio, pero todo eso tiene que ver también con la palabra, o sea, todo lo que nosotros hacemos como iglesia recae en la palabra del Señor. Estamos conectados en este momento en línea, todos ahí atentos, hemos dejado dispuestos para estar conectados y hablar de qué cosa, de la palabra del Señor, porque queremos que sea la palabra del Señor la que sea nuestro fundamento como iglesia. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer ustedes como hermanos y yo como pastor y todos los pastores, ¿verdad? Que yo tengo arriba, ¿verdad? No arriba mío, sino que yo dependo de ellos. eh, y todos vamos a centrarnos siempre es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, esta palabra perfeccionar tiene que ver con restaurar y esto se hace a través de la palabra de Dios. También la palabra perfeccionar significa ser aptos, ¿verdad? Y este ser aptos es, por ejemplo, la palabra de Dios, nuevamente, todo por la palabra de Dios, nos hace aptos, por ejemplo, para ser mejores maridos. ¿Verdad? Yo me imagino, mis amados hermanos y hermanas, que cuando hemos conocido la palabra de Dios y somos confrontados a la palabra de Dios, si usted es casado, yo soy casado, comenzamos a ser mejores maridos, ¿verdad? Esto no significa que no vamos a tener problemas, esto no significa que no nos vamos a enojar de repente, pero la diferencia es que ahora tenemos la palabra de Dios que me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, por ejemplo. Entonces, cuando ya tienes un problema, tú sabes que tienes que solucionarlo. A lo mejor hoy día estás enojado, estás enojada ahí con tu esposo, con tu esposa. Bueno, tienes que resolverlo. Tienes que resolver. Si tienes algo contra tu hermano, ve y soluciona ese problema. Ya hay instrucciones bíblicas, solos, en privacidad, ¿verdad? Antes de ir a contarlo. Pero todo esto nos habla de que la palabra nos hace aptos para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. O sea, un niño, un joven, una señorita, un adolescente cristiano va a ser un buen hijo. ¿Se va a equivocar? Se va a equivocar, pero la palabra lo va a llevar siempre a ser un mejor hijo. Vamos a esperar que pase el gas. Pingüi gas, recuerde. Si no escucho es porque está pasando el gas acá afuera. Entonces, la palabra de Dios nos hace aptos para ser buenos maridos, buenas esposas, buenos hijos, buenos vecinos. Buenos vecinos. Cuando usted barra, y es vecino, ¿verdad? Barra también ahí, si el vecino tiene ahí, barra, ¿verdad? Yo me acuerdo de que cuando yo era chico, habían señoras que uno salía ahí uno miraba, ¿verdad? Y las señoras barrían, hacían casi una línea, así como que yo creo que se hacían un curso de topografía, ¿verdad? De geomensura, y hacían así las líneas, ¡fuf! El límite de su casa afuera de la reja, y barrían solamente ese pedacito. ¿Sabe qué? Se veía más feo. Era más fácil
de repente si la vecina al lado no regaba, echarle un poquito de agua, ¿verdad? Barrer y se veía mucho más bonito que hacer esa línea, ¿verdad? Tan así, tan legalista, ¿verdad? Para limpiar. Entonces, la palabra de Dios nos hace aptos también para ser buenos vecinos, ¿verdad? Y no solamente en limpiarle la basura al vecino si se le cayó, también tiene que ver con tener una buena relación con tus vecinos. Hay vecinos que no te van a querer, hay vecinos que no te van te van a rechazar, ¿verdad? Habitualmente el Evangelio nos hace ser criticados, ¿verdad? El Evangelio nos hace tener enemigos, ¿verdad? Pero tú tienes que estar en paz con tus vecinos, tú tienes que saludar a tus vecinos, ¿verdad? Por aquí tengo unos vecinos que cuando pasan, miran así como pasan como torcidos, así, ¿verdad? Y a veces yo le busco la cara así, para tratar de saludar. Hay veces que no se puede, ¿verdad? Mi esposa incluso le dice, hola vecina, ¿verdad? Y ahí como, hola, ¿verdad? Pero a veces tiene que ver también con la personalidad, nada más, ¿verdad? La timidez. Pero debemos ser buenos vecinos, ¿verdad? Cantábamos una alabanza, ¿verdad? ¿Se acuerda quién habitará en el tabernáculo, ¿verdad? Palabra de Dios, el limpio de mano, de corazón puro, ¿verdad? Íntegro, que no desea a su vecino el mal, ¿verdad? Yo creo que mis vecinos conozcan del Señor, que mis vecinos, los que no le conocen aún, les sirvan, ¿verdad? Y tengo que mirarlos con los ojos de Cristo. Entonces, la palabra de Dios, hermano, nos hace aptos para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos vecinos, buenos ministros del Señor, servidores, maestras, eh, eh, encargados de algún área dentro de la iglesia, lo que sea, hermano. No solamente trate de buscar esos cargos así como, wow. No, hermano, lo que sea, usted, la palabra de Dios lo hace apto para hacerlo bien, ¿verdad? Para ser buenos trabajadores, ¿sí o no? La palabra de Dios nos hace que no trabajemos al ojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es trabajar al ojo? Cuando nos están viendo, ¿verdad? Hoy día estamos con el teletrabajo, oh, ¿verdad? Entonces, claro, a veces uno se relaja, pero ya me toca quedarme de repente hasta muy tarde para poder también cumplir con mis labores de mi trabajo. Entonces, yo no puedo trabajar, ser un mal trabajador y ser un buen cristiano. Eso está mal. Eso está desordenado. Así que si usted en la iglesia es un tremendo hermano, usadísimo en la palabra del Señor, usadísimo en todas las cosas que usted quiera, pero es un pésimo trabajador, ahí está mal, ¿verdad? Usted no está haciendo, usted no está dejando que el Señor perfeccione y lo haga apto por medio de la palabra para ser también un buen trabajador. Bueno, un jefe, ¿verdad? Yo cumplo una función en mi trabajo también de jefatura, entonces también debo ser un buen jefe, justo, ¿verdad? Yo en mi trabajo, por ejemplo, tengo gente, algunos son más cercanos y otros no, ¿verdad? Entonces una vez un trabajador me reclamaba y me decía, es que siempre tú privilegias a tal persona porque tú la conoces de más tiempo, qué sé yo, ¿verdad? Yo le dije, mira, quiero que te acerques. Y lo traje, ¿verdad? Porque esa era la percepción que él tenía. Y le mostré mi computador en relación a las oportunidades que nos llegaban a la empresa. Entonces dije, mira, acá estás tú y aquí está la otra persona que tú reclamas. Quiero que me digas quién ha sido más beneficiado, tú o ella. Y empezó a mirar, ¿verdad? Así. Y dijo, los dos, los dos, ¿verdad? Y le expliqué esto, ¿verdad? Acerca de que también no le dije el texto bíblico, pero le dije Dios, pero le dije, yo tengo claro que debo ser un buen jefe para todos, no solamente para una persona o más que otro, ni privilegiar más a uno y al otro. Así que lo despedí y lo eché, ¿verdad? Bueno, eh, efectivamente lo tuve que despedir, pero eso fue por otras situaciones, ¿verdad? Pero no, él no tenía un corazón, ¿verdad? Moldeable. Bueno, si algún día nos ve ahí un saludo, no postule, no postule nuevamente. Pero hay que ser justos, ¿verdad? Entonces, también la palabra hacer aptos, nos llama a, dijimos, buen marido, buen esposo, buenos hijos, vecinos, ministros, trabajadores, jefe, lo que sea, ¿ok? Todo esto tiene que siempre que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. También la palabra perfeccionar, catartizo, en el griego significa capacitar. ¿Se acuerda que lo dijimos? Y es, ¿cómo los voy a capacitar a ustedes, hermanos?
¿Qué les hago? Me hago coaching de ustedes, ¿verdad? Y le digo, saca el campeón que lleva adentro, ¿verdad? Vamos a triunfar, vamos a ganar. No, hermano, eso no lo hago ni con el equipo de trabajo que tengo en mi trabajo, no, hermano. Acá Acá esto de capacitar tiene que ver con la palabra de Dios, que yo les predique a ustedes la palabra de Dios. De esa forma ustedes van a estar capacitados. Fíjate que en los momentos más difíciles de mi vida, en alguna enfermedad o algo, eh, una de las razones por las cuales no caí profundamente en cualquier depresión o lo que sea, era porque tenía la palabra de Dios en mi corazón, guardada, atesorada, ¿verdad? Entonces, cuando venía la prueba, cuando venía la dificultad, y venía inmediatamente el Espíritu Santo me recordaba la palabra de Dios y era fortalecido. Estaba capacitado para enfrentar las situaciones al futuro, pero a través de la palabra, ¿verdad? Todo es a través de la palabra. Todo converge en la palabra del Señor. Somos una iglesia cristocéntrica. Si no te gusta que todo lo que hagamos tenga que ver con el Señor, estás en un problema. Por ahí el pastor Chuy nos contaba en México que había un pastor que una vez se enojó con él porque cada vez que le pedían un consejo, el pastor Chuy decía, bueno, la palabra del Señor dice, ¿verdad? Y el otro pastor miraba así como, y un día le dice, oye, basta, ¿verdad? Yo quiero que tú me digas lo que tú piensas, no lo que la Biblia dice. Dice, pero si yo me rijo por la palabra, ¿verdad? No, es que yo quiero saber tu opinión. Imagínense. Entonces, todo hoy día tiene que ver con la palabra del Señor. Somos una iglesia cristocéntrica. ¿Está de acuerdo usted que seamos una iglesia cristocéntrica? ¿Está de acuerdo en que todos, desde yo como pastor hasta la última función, quizás la más sencilla dentro de la iglesia, la menos vista incluso, todo eso se ajuste a la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo con eso, no? Que estemos alineados y ajustados a la palabra de Dios y que si el día de mañana nos damos cuenta que en algún área estamos equivocados, nos vamos a alinear a la palabra del Señor. ¿Está usted de acuerdo, no? Puede decir amén ahí en su casa, como dice el Vicente. Usted puede decir amén. Queremos estar alineados a la palabra del Señor. Y si estamos equivocados, nos vamos a ajustar a la palabra del Señor. O sea, acá no se trata de pelear entre nosotros. Vienen de repente personas, ¿verdad?, que quieren un consejo a alguien. Y de repente, claro, vamos a chocar en las doctrinas, cuando hablo de otros hermanos, otros pastores. Pero siempre debe ser que nos ajustamos a la palabra del Señor. Yo le digo, mira, yo pienso distinto a lo que tú piensas, pero vamos a hacer algo, vamos a ir a la palabra del Señor, y si la palabra del Señor dice algo en relación a este tema, el que esté equivocado se va a ajustar, ¿ok? A lo que dice la palabra. Así que prepárate para ajustarte. Y lo leemos, ¿verdad? Y lo explicamos, ¿verdad? Y cuando hay un corazón, un corazón agradable a Dios, ¿sabes lo que pasa? Dice, oh, gracias, pastor, gracias, hermano, porque ahora entendí esto. Y nos abrazamos, ¿verdad? Y estamos unidos, ¿verdad? Y me ha pasado también a mí, cosas que yo entendía mal, y cuando las he escuchado a través de una enseñanza o alguien me ha exhortado, viene alegría en mi corazón, ¿verdad? Y mi corazón se abre así, ¡puf! Así como que veo la luz, ¿verdad?, del Señor, pero en ningún caso es algo personal hacia el hermano. Por lo tanto, debemos ser una iglesia apegada a los fundamentos bíblicos, ¿ok? Entonces, perfeccionar, ¿verdad? Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. La finalidad es que seamos perfeccionados como santos del Señor. Entonces decíamos que eso significaba restaurar por medio de la palabra, hacer aptos, bueno, maridos, hijos, vecinos, trabajadores, etcétera, por medio de la palabra. Capacitarnos, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor. Ser instruidos también significa esta palabra catartizo, en los caminos del Señor por su palabra. Entonces, todo, absolutamente todo, y no hay nada en la iglesia del Señor que no tenga que ver con su palabra, hermanos. Nada, absolutamente nada. Cuando las iglesias nos comenzamos a embolar la perdiz y los pastores comenzamos a ponerle así como, es que yo creo que no sé, me quiero hacer esto. Sabes que esas iglesias comienzan a tener crisis internas. Entonces, es importante que siempre estemos en la palabra. Si usted un día ve que yo como pastor
me comienzo a torcer, me comienzo a deslizar, porque puede ser, ¿verdad? Yo hoy día puedo decir, estoy firme, pero la Biblia dice, el que está firme, cuide que no caiga, ¿verdad? Entonces, si usted ve que me comienzo a deslizar en otras doctrinas, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Qué cree usted que debe hacer usted? Aparte de orar, usted debe acercarse conmigo y confrontarme con paz, ¿verdad? Con amor, con la palabra del Señor, para que nos volvamos a la palabra. Yo me puedo equivocar, sin duda que sí, hermanos. Y es parte también de nuestro crecimiento, pero debemos volver siempre a la palabra, ¿verdad? Y estamos en paz. Entonces, eh, los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros, estamos para restaurar, para ser aptos, para preparar, para capacitar, para instruir, para ajustar, ¿verdad? A la iglesia del Señor. ¿Para qué? Sigamos en el versículo 12, dice, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Acá la palabra obra viene del griego ergón. ¿Sabe lo que significa ergón? Trabajo, significa labor, significa ocupación. Eso es obra, ¿ok? Trabajo, labor, ocupación. Entonces, todo esto que hace el pastor, el evangelista, los ministerios, estos 5 que hemos nombrado, es para la obra, ¿verdad? Para el trabajo, para la labor, la ocupación del ministerio, ¿ok? Y la palabra ministerio, del vocablo griego diaconía, ¿ok? Que significa servicio. Ministerio es servir, ¿ok? Ministerio es servir, ayudar, socorrer. Todo esto significa servicio. Es decir, Dios creó a la iglesia local para que cuando una persona se congregue en ese lugar, los pastores, en este caso, los instruyamos, los preparemos, los capacitemos para el servicio de ayudar a todos aquellos que aún no conocen a Cristo, a que le conozcan. ¿Ok? La función del pastor, debemos nosotros saber esto, que la función del pastor no es predicarles a todos los que Dios pone en su corazón, ¿sí? A eso tiene que predicarle usted. O sea, por ejemplo, me llama el hermano, a ver, ¿a quién vamos a poner? A ver, vamos a ver. Me llama Luis Gajardo, ¿verdad? Y me dice, pastor, ¿cómo estás? ¿Sabes que Dios puso en mi corazón de que le prediquemos a mi mamá? Así que te dejo eso como pastor para que tú vayas y le prediques a mi mamá. Yo te voy a decir, Luis, ¿verdad? Luis, creo que tú eres la persona más indicada para predicarle a tu mamá, ¿verdad? Entonces, predícale tú, prepárate tú, te hemos instruido. Bueno, doy el ejemplo porque Luis lo está haciendo. Entonces, a veces la gente en la iglesia se confunde y piensa que somos nosotros los pastores los que tenemos que ir a predicar. Y me ha pasado por ahí de repente que hemos tenido que hacer eso, eh, pero recuerde que usted es la primera persona, si Dios pone en su corazón predicarle a alguien, usted debe hacerlo. A veces pasa que a lo mejor usted no está tan preparado, ¿verdad? Pero recuerde que el Espíritu Santo va con usted. Eso es importante, ¿verdad? Y hay que estudiar la palabra. Pero también podríamos acompañarle. Pero en primera instancia, es su función, ¿verdad? Predíquelo usted, ¿verdad? Día a día, como pastores, nos toca lidiar con gente que se nos acerca solo buscando incluso ayuda material. Esto es una lucha que yo tuve en un principio tremendo, ¿verdad? Y uno que es corazón de abuelita, yo cometí muchos errores en relación a eso, ¿verdad? Y tuve que pedir disculpas muchas veces a algunos hermanos, porque por ayudar a gente que no era de esta congregación, ¿verdad? O ser impulsivo en ese tipo de cosas, de ayudar, de confundir esta buena acción con la guía del Espíritu Santo, cometí errores, ¿verdad? Y ayudé gente que no debía ayudar. Pero bueno, rescaté lo bueno. Aprendí, ¿verdad? Aprendí de eso. Y es lo que hablaba con una hermana en una oportunidad, ¿verdad? Y le decía, bueno, de todo esto, ¿verdad? Voy a aprender. Hay gente que se acerca a las iglesias simplemente buscando una ayuda social. Tuvimos algunos casos acá dentro de la iglesia. Ustedes saben que estamos en un lugar que socialmente es de un estrato bajo y hay mucha necesidad sin duda, ¿verdad? Pero hay gente que es muy sinvergüenza, ¿verdad? Dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Entonces, nos tocó en muchas oportunidades ministrar gente que venían acá a buscar
dinero, ¿verdad? Venían acá a buscar ayuda nada más, así como, vengo a buscar mi ayuda, ayúdeme, ustedes son pastores, esto no es una iglesia, o gente que venía acá, hola, aquí está una iglesia, ¿sí? ¿Y ustedes ayudan? Como si fuera una labor obligatoria, ¿verdad? Cometimos muchos errores y fíjate que, bueno, fue un trato de parte de Dios también en este iniciar del ministerio. Y había gente, todavía recuerdo a una que ya debe tener como unos 80 meses de embarazo, más o menos, que nos dijo que estaba embarazada, que no sé qué, y yo le miraba la guata, ¿verdad? Y el estómago, y claro, se veía ahí como algo, ¿verdad? Y era mentira, ¿verdad? Y nosotros preparamos todo, ¿verdad? Me acuerdo que incluso yo hasta le di la ofrenda que habíamos tomado ese domingo, ¿verdad? Porque nos dio mucha tristeza, mucha pena. Y después era mentira, ¿verdad? Era mentira. Y un día esa persona vino acá, su pareja desesperado, porque le había dado un ataque a la vesícula, ¿verdad? Y yo tuve que llevarla, pues, vinieron acá a pedirme ayuda, era en invierno, me acuerdo, para llevarla a la urgencia. Y cuando yo llego a su casa, se supone que para esa fecha ya debía haber tenido el bebé, o el bebé debe haber tenido unos 4 o 5 meses, y no había ni nada, no había ni una posibilidad de que hubiera un bebé en esa casa. Y estaba avergonzada, ¿verdad? Pero bueno, la llevé, ¿verdad? Al centro ahí de urgencia, la atendieron, le compré sus medicamentos, le dejé y la despaché, ¿verdad? Pero a pesar de eso, yo la confronté obviamente en su mentira. Pero a pesar de eso, fíjense que no había intención tampoco de acercarse al Señor. Sabemos que esas cosas van a quedar sembradas y algún día darán fruto en su corazón, pero hay mucha gente que viene a las iglesias buscando simplemente ayuda. Hay mucha gente que viene a la iglesia y a lo mejor no ayuda económica, sino que ayuda a lo mejor social. Gente que se siente sola, gente que quiere amigos, ¿verdad? Y ve que la iglesia es como un club social, pero no hay que confundirse. La iglesia, lo céntrico es Cristo, su palabra. Que de acá nosotros podamos hacer amistades, que acá nosotros podamos tener una relación, que incluso tú puedas, por ejemplo, Dicemi con Christopher se conocieron aquí en la iglesia, ¿verdad? Y se casaron y hoy día forman una hermosa familia. Gloria a Dios, así debe ser, ¿verdad? Que en la iglesia conozcas a tu novio, a tu novia. Bien, te fijas que se puede dar esa situación, pero no es el centro, porque por ahí hemos conocido jóvenes que andan de iglesia en iglesia buscando a su idónea, ¿verdad? A su prometido, a su prometido, pero de eso no se trata, ¿verdad? Entonces debemos entender que el centro de la iglesia es la palabra del Señor y ser centrados en esto, ¿ok? Entonces, vamos a tener que entender estos principios bíblicos, ¿ok? La gente se confunde de pensar que la iglesia es una fundación de ayuda social y no lo es, ¿ok? Sin duda que el evangelio dignifica e inserta en el ambiente laboral a aquel que no era responsable consigo mismo. Como iglesia, yo quiero establecer esto. Como iglesia, nuestra principal función social hoy día es el evangelismo a los no convertidos. Una persona drogadicta es evangelizada, esa persona recibe a Cristo, su vida se ordena, es reinsertado en la sociedad y ese es un acto social, si lo queremos llamar así, aparte de lo espiritual. ¿Ok? Nosotros como iglesia decidimos incluso ya no seguir ayudando, ¿verdad? No quisimos seguir ayudando a la comunidad justamente por estos abusos, ¿verdad? Y nos detuvimos, el Señor nos guió a detenernos y enfocarnos en la ayuda social, si lo queremos llamar, tenemos un ministerio de misericordia, qué sé yo, a la iglesia, ¿verdad? A los congregantes, a los hermanos que son fieles al Señor, que tienen hambre del Señor y tienen alguna necesidad, a ellos sin duda que los vamos a ayudar, ¿verdad? Es un ministerio que hay dentro de nuestra congregación que está dirigido a ellos, ¿verdad? Pero debemos ser ordenados, ¿verdad? Y hemos aprendido a tener que decir no, y ahora ya el Espíritu Santo nos va guiando también en esas situaciones, ¿verdad? Pero fíjate que también ha habido eh, casos, tengo casos, por ejemplo, acá en la iglesia, y capaz que estén escuchando acá en esta transmisión en vivo, y fíjate que tenemos casos de personas que estaban en las drogas, que vinieron acá, ¿verdad? A pedir ayuda y nosotros les ministramos, oramos por ellos. em,
y salieron de las drogas, ¿verdad? Pero en su momento de la drogadicción, ellos, incluso hay un muchacho que quiero mucho, y en algún momento me vino a pedir plata, ¿verdad? Porque necesitaba sacar, no me acuerdo ya la situación, pero había empeñado algo, un celular, no me recuerdo, para consumir drogas, ¿verdad? Imagínense, los narcotraficantes también le daban crédito y él dejaba ahí algo. Y resulta que él vino para acá muy afligido porque el celular era de su mamá y me dijo que si le prestaba una cantidad, que yo se la podía haber prestado en ese momento, pero yo lo hice pasar a esta misma oficina. Le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a prestar ese dinero porque con eso estoy fomentando tu vicio, ¿verdad? Lo que sí voy a hacer, voy a orar por ti. Pucha, pero es que no sé qué. Y claro, en el momento no le gustó, ¿verdad? Y lloré por él, qué sé yo. Perdió, creo, ese celular finalmente. Y yo le dije, un día te vamos a ver, ¿verdad? Un día te vamos a ver. Bueno, cuento corto, Dios comenzó a hacer una obra en él, dejó la drogadicción, comenzó a ordenarse, ¿verdad? Conoció a la persona que hoy día es su pareja y prontamente lo vamos a tener acá en medio nuestro, ¿verdad? Acá en la iglesia local. Y hace poquito lo vi pasar, ¿verdad? Ya está ahí cada día más restaurado, ¿verdad? Y en él también está ese temor hacia Dios, ¿verdad? Y en su esposa también. Entonces ahí vemos que no siempre, ¿verdad? Se trata de ayudar a todo el mundo con cosas como esa, ¿verdad? Eso podría haber sido, a lo mejor alguien lo toma mal, alguien lo toma bien, qué sé yo, pero tenemos que aprender a decir que no muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Distinto es si llega una persona, por ejemplo, con niños, ¿verdad? Que tiene necesidad del alimento, ¿verdad? Hay que tener sentido común y equilibrio, pero hay que ser más agudos en todo esto, ¿ok? Entonces, la Biblia no me obliga como pastor ni como iglesia brindar una ayuda social a todo el mundo, ¿verdad? Eso como iglesia. Yo como persona soy llamado a bendecir al que tiene necesidad, a los pobres, como persona. Pero como iglesia no es algo propio, una responsabilidad de la iglesia como tal. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante, esto también en relación a las viudas y todo aquello, los huérfanos, las viudas. Eh, Sin duda lo podemos hacer, yo insisto en esto, pero no es una obligación, ¿ok? La Biblia dice que si usted ve a su hermano que tiene necesidad, si usted es usted quien debe entonces ayudarlo y no se pierda esa bendición, esa recompensa y ese galardón. Amén. Entonces, el trabajo del pastor es enseñar la palabra. Primera de Corintios 15:58, ya estamos terminando. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta un vaso de agua que tú le des a una persona necesitada, vas a ser recompensado por Jesús. Usted viene a la iglesia para crecer en el conocimiento de la palabra y al salir usted puede poner en práctica y utilizar lo aprendido para luego compartirlo. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto, ¿ok? Entonces, volviendo al pasaje de Efesios 4:12, usted viene a la iglesia para ser perfeccionado y hacer la obra del ministerio con eficacia, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Jesús dijo que Él edificaría la iglesia, pero también nos enseñó estos 5 ministerios principales para que a través de ellos la iglesia se edifique en un orden. Antes de avanzar, estos puntos los voy a dejar para la próxima semana, ¿sí? Porque son muy profundos. Vamos a hablar la próxima semana porque vimos acá en el texto que Dios estableció apóstoles, ¿ok? Apóstoles, profetas, ¿verdad? Y a lo mejor usted se está preguntando, entonces, si el Señor los estableció, entonces es bíblico hoy día tener apóstoles, esos que vemos ahí en la televisión que dicen, mande su dinero, ¿verdad? Haga pacto con nosotros y recibirá la unción apostólica. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia en relación a estos apóstoles, ¿ok? Hoy día hemos visto una estructura, hemos visto cuál es la finalidad de estos 5 ministerios dentro de la iglesia para que usted sea edificado. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos entonces a entregar este tiempo de la palabra de nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por la bendición de tener de compartir esta palabra hermosa y te pido que bendigas a mis hermanos que están ahí en sus casas
llénales de tu poder, hazles ser hermanos obedientes a ti, Señor, y también dispuestos a servir. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, y recibimos esta palabra con alegría y gozo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos queridos, nos vamos. Nos vemos mañana. Vamos a tener ahí el tiempo de bendecidos. Así que ahí vamos a estar atentos. Vamos a estar orando también durante la semana por todas las peticiones. Recuerde que tenemos un link que nuestro hermano Luis Guejardo nos comparte para que usted envíe sus peticiones, ¿verdad? Personalmente las estoy recibiendo y estoy teniendo un tiempo de oración para orar por cada una de ellas, ¿verdad? Para interceder. Hay necesidad. Recuerde que hay gente que estamos viviendo las cifras de los contagios, se nos están disparando, ¿verdad? Todo es alarmante. Por lo tanto, hermano querido, yo le quiero decir, busquemos al Señor. Tenemos que volvernos con todo nuestro corazón al Señor. Basta de pelear tanto ahí con la esposa, con el esposo, con los hijos y comencemos a volvernos al Señor. Esto es algo que estamos hoy día nosotros como familia aplicándolo. A veces discutimos por estupideces. Entonces, busquemos del Señor. Vamos camino a la madurez y los insto a que comencemos a orar, a ayunar. Tenemos un plan de oración diaria que nuestro hermano Lolito todos los días comparte, así que usted el tema de oración no deje. Si usted se comprometió a orar en un horario, hermano, cumpla lo que tú sí sea sí. Si ve que no puede, entonces diga, pastor, no puedo en este horario, voy a poder en este otro. Pero comprométase, sea ordenado, no sea emocional, ¿verdad? Que les duró para el puro inicio de pandemia. Hoy día, más que nunca, necesitamos estar unidos en oración, unidos en intercesión. Así que, mis hermanos, los animo. Feliz día a todas nuestras hermanas también ahí, que son mamás. Un abrazo grande para todas aquellas. Y a las 3:30 no se olviden que tenemos este video, ¿ok? Así que a comer rapidito y a las 3:30 nos vemos. Despídense ahí y nos vemos más tarde. ¿Ah? Dios les bendiga. A las 4 de la tarde también están en la clase para los niños. Feliz Día de las Madres, dicen acá varios hermanos. Amén. Bendiciones. Que estén muy bien, hermanos.